Capítulo 452. Anemias diseritropoyéticas congénitas. Las anemias diseritropoyéticas congénitas forman un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios secundarios a anomalías morfológicas características en la fase tardía de la eritropoiesis. Estos infrecuentes trastornos se caracterizan por grados variables de anemia, eritropoiesis ineficaz y hemocromatosis secundaria. La diseritropoiesis es la principal causa de anemia, pero también puede participar una menor vida media de los eritrocitos circulantes. Las anemias diseritropoyética congénita se han clasificado históricamente en tres tipos principales, 1, 2 y 3, aunque también se han identificado subgrupos y variantes adicionales. Anemia diseritropoyética congénita tipo 1. Patogenia. La anemia diseritropoyética congénita tipo 1 es una enfermedad autosómica recesiva. El gen causal, CDAN1, se ha localizado en el cromosoma 15 entre Q15,1 y Q15,3 y posteriormente se ha clonado con éxito. Este gen codifica la codamina 1, una proteína ubicua, que puede acelerar el ensamblaje de las histonas para formar la cromatina y regula el ciclo celular. Aunque la mayor parte de los pacientes con características medulares sugestivas de anemia diseritropoyética congénita tipo 1 tienen mutaciones en CDAN1, estas mutaciones no se han detectado en aproximadamente un 20% de las familias. Se han identificado dos mutaciones características en el gen C15ORF4, que parece predecir una endonucleasa en tres familias distintas con anemia diseritropoyética congénita 1. Manifestaciones clínicas. En 2011 se habían publicado 169 casos de 143 familias. La mayor parte de las familias eran europeas y de Oriente Medio. Aunque la anemia diseritropoyética congénita 1 puede diagnosticarse a cualquier edad, la mayor parte de los casos se reconocen en la infancia o la adolescencia. Más raramente, el diagnóstico de la anemia diseritropoyética congénita se realiza de modo intrauterino. Además de los síntomas vinculados con la anemia, otros hallazgos son la esplenomegalia, la ictericia y la hepatomegalia. En los casos más graves pueden aparecer signos de hematopoiesis extramedular en los huesos craneales frontal y parietal y en tumores paravertebrales. Con el tiempo se desarrolla colelitiasis y sobrecarga de hierro. La anemia diseritropoyética congénita tipo 1 se asocia a rasgos dismórficos en un 4 a 14% de los casos, con afectación principalmente de los dedos, sindactilia, ausencia de las uñas, dedos supernumerarios. Se han descrito también estrías angioides retinianas y trastornos de la mácula. Pruebas de laboratorio. Las concentraciones de hemoglobina suelen oscilar entre 7 y 11 gramos por decilitro. Por lo general, existe un cuadro de anemia macrocítica, volumen corpuscular medio de 100 a 120 femtolitros, pero durante la infancia pueden encontrarse índices de normocitosis. En las extensiones de sangre periférica también puede observarse anisopoiquilocitosis. En algunos casos pueden apreciarse normoblastos y punteado basófilo de los eritrocitos. El recuento de reticulocitos es inadecuado para el grado de anemia. Las pruebas de laboratorio pueden poner de manifiesto signos de sobrecarga de hierro. En el aspirado de médula ósea se observa hiperplasia eritroide, megaloblastosis y punteado basófilo. Se encuentran eritroblastos policromatófilos binucleados y, con menos frecuencia, multinucleados. Las células que se han dividido de forma incompleta y muestran delgados puentes de cromatina entre los núcleos de los pares de eritrocitos son altamente específicas de la anemia diseritropoyética congénita tipo 1. La microscopia electrónica es el método diagnóstico de referencia, observándose eritroblastos con un patrón de heterocromatina en queso Gruyere característico. Tratamiento. El tratamiento de esta enfermedad es principalmente de soporte. Aproximadamente un 50% de los neonatos con una anemia diseritropoyética congénita 1 necesitará al menos una transfusión de hematiles y algunos seguirán siendo dependientes de transfusiones en los años siguientes. Los adolescentes y los adultos pueden necesitar solo transfusiones episódicas durante las crisis aplásicas, las infecciones o el embarazo. Cuando la anemia se exacerba todavía más por una enfermedad coheredada, como la talasemia o una enzimopatía de los eritrocitos, el paciente puede pasar a depender de las transfusiones.
La complicación más importante a largo plazo es la hemosiderosis, secundaria al aumento de la absorción intestinal de hierro y a la eritropoiesis ineficaz. Por eso, las transfusiones deben evitarse siempre que sea posible para evitar una mayor sobrecarga de hierro. Las flebotomías regulares consiguen mantener unas concentraciones de ferritina normales, pero cuando este abordaje no sea factible, el tratamiento quelante oral debe administrarse cuando la concentración de ferritina supere de modo repetido los 1000 microgramos por litro. En muchos casos de anemia diseritropoyética congénita de tipo 1 confirmada, el interferón alfa ha aumentado de manera eficaz la concentración de hemoglobina, reducido la esplenomegalia y mejorado la sobrecarga férrica del hígado. Los pacientes no responden a la eritropoyetina. La esplenectomía no se recomienda en general. Con frecuencia es precisa una colecistectomía. En unos pocos casos graves se ha empleado el trasplante de médula ósea halogénico de un hermano con antígeno leucocitario humano idéntico, con buenos resultados. Anemia diseritropoyética congénita tipo 2. Patogenia. La anemia diseritropoyética congénita tipo 2 es una enfermedad autosómica recesiva. El análisis de ligamiento pangenómico ha identificado una región del cromosoma 20q11,2 como la localización del gen candidato CDAN2, que posteriormente resultó ser el gen SS23B. Se sabe que este gen codifica el componente SS23B de la proteína de revestimiento citoplasmática, COP2, implicada en la circulación de las vesículas de retículo endoplasmático. Las mutaciones de SS23B se han asociado a la mayor parte de los casos de anemia diseritropoyética congénita 2. Manifestaciones clínicas. En 2011 se habían registrado 454 casos de anemia diseritropoyética congénita 2 en 356 familias, lo que la convierte en la variante más frecuente de anemia diseritropoyética congénita. Las familias procedían en su mayoría de Europa y Oriente Medio. A diferencia de la anemia diseritropoyética congénita tipo 1, el diagnóstico de esta enfermedad suele realizarse en etapas posteriores de la vida, ya que los síntomas suelen ser leves. Además, este proceso puede diagnosticarse inicialmente por error de esferocitosis hereditaria. Entre los hallazgos característicos se encuentran la anemia normocítica, la ictericia, la esplenomegalia o la hepatomegalia. También pueden encontrarse masas mediastínicas posteriores o paravertebrales de tejido hematopoyético extramedular y signos de sobrecarga de hierro. Pruebas de laboratorio. La anemia es normocítica y suele ser leve. Las concentraciones de hemoglobina son menores en los niños que en los adultos y oscilan entre 8 y 11 gramos por decilitro. El recuento reticulocitario es inadecuado, aunque puede parecer normal o aumentado. En las extensiones de sangre periférica se observa anisopoiquilocitosis y en ocasiones punteado basófilo, además de unos pocos eritroblastos maduros, a veces binucleados. A diferencia de lo que sucede en la anemia diseritropoyética congénita 1, existen muchos eritroblastos policromáticos tardíos binucleados, además de unos pocos multinucleados. Pueden observarse células parecidas a las células de Gaucher. Las microfotografías electrónicas muestran vesículas cargadas de proteínas del retículo endoplasmático situadas por debajo de la membrana plasmática. El hallazgo patognomónico de la anemia diseritropoyética congénita tipo 2 es la lisis de los eritrocitos en el suero acidificado por la presencia de un anticuerpo de tipo inmunoglobulina M que reconoce un antígeno presente en las células de la anemia diseritropoyética congénita 2, pero no en las células normales. El acrónimo EMPAS con que se conoce también a la anemia diseritropoyética congénita 2, hereditaria eritroblastic multinuclearity with positive acidified serum test multinucleación eritroblástica hereditaria con prueba positiva en suero acidificado, se debe a la combinación de eritroblastos multinucleados con la sensibilidad de los eritrocitos circulantes a la lisis en suero acidificado. Dado que esta prueba resulta difícil desde un punto de vista técnico, el diagnóstico se suele establecer analizando las proteínas de la membrana de los eritrocitos mediante una electroforesis en gel de dodesil sulfato sódico, SDS-PH. En la anemia diseritropoyética congénita 2, el tamaño de la banda es más delgado y las proteínas transportadoras de aniones del eritrocito, EA1, o banda 3 y la banda 4,5 emigran más rápido. Tratamiento.
Aproximadamente un 10% de los pacientes necesita transfusiones de eritrocitos durante la lactancia y la infancia, pero es raro que las precisen en la edad adulta. A diferencia de la anemia diseritropoyética congénita tipo 1, la esplenectomía puede conseguir una mejoría hematológica. La esplenectomía no evita que se siga produciendo sobrecarga de hierro, incluso en los pacientes cuya hemoglobina se encuentre normalizada, algo que se considera debido a la eritropoiesis ineficaz persistente en la médula ósea. Igual que sucede en la anemia diseritropoyética congénita 1, la complicación más llamativa a largo plazo es la hemocromatosis secundaria y se debe abordar como se comentó antes. El trasplante de médula ósea halogénico tuvo éxito en un paciente adulto con anemia diseritropoyética congénita 2 y rasgo de la beta-talasemia. La mayoría de los pacientes disfrutan de una vida normal y su esperanza de vida es normal si las complicaciones y sus repercusiones se tratan correctamente. Anemia diseritropoyética congénita tipo 3. La anemia diseritropoyética congénita tipo 3 es una entidad mal definida y extremadamente infrecuente, que se manifiesta por anemia macrocítica de leve a moderada. Se hereda de forma autosómica dominante, aunque existen casos que podrían representar mutaciones nuevas u otros patrones hereditarios. El gen de esta enfermedad es KIF23, que codifica una proteína ubicua, que regula la separación de las células hijas durante la mitosis. Al contrario que en los otros tipos de anemia diseritropoyética congénita, en la tipo 3 no existe una sobrecarga de hierro con repercusión clínica, probablemente porque la hemólisis es predominantemente intravascular, y el tamaño del vaso suele ser normal. Los pacientes pueden presentar estrías angioides con degeneración macular. En las extensiones sanguíneas se observan macrocitos, anisopoiquilocitosis y, en ocasiones, punteado basófilo. La médula ósea se caracteriza por presentar precursores eritroides gigantes, que a menudo son multinucleados y contienen hasta 12 núcleos por célula. Estos eritroblastos multinucleados también pueden presentarse en la mielodisplasia y en la eritroleucemia. Por lo general las transfusiones no son necesarias.